Comenzamos Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 TNU. Gustavo Vanescayan, que le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa el día de hoy. Recibimos al senador Marcos Otegui del Frente Amplio. Gracias por estar en Quienes Quieren. No, un gusto, Gustavo. Gracias por la invitación. En estos días se está hablando del proyecto de rendición de cuentas, particularmente porque en este año incluye el ajuste o consolidación fiscal, según quien quiera llamarle, al aumento de impuestos o como le quieran llamar. Lo que ha dicho el presidente Tabaré Vázquez es que los acuerdos están para cumplirse. Recordaba una frase del general Libre Serenía respecto de esto y que en el Frente Amplio eso debería de ser una norma. Han surgido legisladores dentro del Frente Amplio que dicen que quieren modificar esa rendición de cuentas, en particular el acuerdo que se llevó con el presidente Tabaré Vázquez. En definitiva, ¿se vota o no se vota como se acordó con el presidente? Nuestra postura es que los acuerdos están para cumplir. Esa es nuestra postura como sector. Es muy claro cuál fue el proceso que llevó a la construcción de ese acuerdo. El gobierno le anunció en primera instancia a la fuerza política, antes de hacer público cualquier tipo de anuncio, que había que recorrer un camino en esta dirección de consolidación fiscal, de ajuste. Eso respondía a que la situación económica se había deteriorado aceleradamente, no en el país, en el mundo y en la región. Eso nos impactó, es claro que nos impactó. El Uruguay proyectaba en el presupuesto nacional un crecimiento en el quinquenio del 14%. Hoy las proyecciones están en el entorno del 7%, por lo tanto se va a crecer a la mitad. Es imprescindible encontrar alternativas que impliquen fundamentalmente cumplir con aquellos compromisos programáticos que en este caso el Frente Amplio hizo con la ciudadanía. Y esos compromisos programáticos son fundamentalmente el gasto público social, con algunas innovaciones importantes en el gasto público social, fundamentalmente la puesta en funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, y las políticas vinculadas al desarrollo de la infraestructura, porque eso no solo es necesario para el país. El Uruguay no puede sostener un crecimiento en el mediano y largo plazo si no mejora la calidad y las características de su infraestructura a nivel nacional. Y segundo, que eso impacta en la economía. La obra pública tiene un impacto positivo en la economía, es generador de empleo, mueve un conjunto de actividades relacionadas estrictamente con esa actividad. Por lo tanto, había que recorrer este camino. Se discutió con el gobierno nos presentó un paquete de medidas, nosotros hicimos señalamientos al mismo. Nos parecía que había dos temas que en primera instancia se presentaban como los más importantes a tratar de contemplar. El primero era el aumento de IRPF, no podía afectar a los sectores de menores ingresos. Nosotros nos plantamos muy firmes en ese sentido, nos parecía que había toda una franja que iba a estar a los 50.000 pesos, que no debería tener modificaciones, por lo tanto había que rever la escala primaria que el gobierno proponía. Y lo segundo, los gastos vinculados a la innovación, el desarrollo de conocimiento, nos parecía que era relevante que el Uruguay siguiera haciendo una apuesta fuerte en esa materia, porque muchas veces hablamos que tenemos que ir hacia una matriz productiva más compleja, que el Uruguay tiene que diversificar su matriz productiva, que no tenemos que estar sujetos exclusivamente al sector primario, a los commodities. Todo eso es posible si hay investigación, si hay desarrollo, si hay conocimiento que se empieza a aplicar a esas cadenas. ¿Debería mandatarse políticamente a los legisladores del Frente Amplio para que voten sí o sí esta rendición como está? Desde nuestro punto de vista, lo primero es reafirmar que acá hay un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Este paquete de consolidación fiscal tiene que estar en la cifra que el gobierno plantea que es necesario para que esto tenga un impacto en la mejora del déficit. O sea, no para que no se pueda ampliar el gasto, tiene que ser el gasto. Tiene que ser en el entorno de los 460 millones de dólares, ya sea por aumento de recaudación vía las modificaciones impositivas que se están proponiendo o por posponer algunos gastos para el 2018. Que es lo que no quieren hacer estos legisladores, quieren ampliar esos gastos. Por eso, nosotros lo que planteamos es, esos 460 millones de dólares es el acuerdo. ¿Qué gastos se posponen y qué gastos no se posponen? Eso sí es parte de la discusión parlamentaria. Pero ¿tienen que mandatarse los legisladores para que voten sí o sí esto? Llegado el momento, si esto no genera un consenso de por sí en la discusión parlamentaria, desde nuestro punto de vista el Frente Amplio tiene que mandatar a votar esta rendición de cuentas, porque esto es muy relevante para el país. O sea, si el Uruguay no toma esta medida, el rumbo de la economía se va a deteriorar aceleradamente. O sea, no es un tema de libertad de conciencia, de opción, de acción, nada de eso. Desde nuestro punto de vista esto es trascendente. El Uruguay tiene que generar algunos correctivos que permitan que la economía siga en una senda positiva, que en algún momento retome un crecimiento más sólido. Por eso estas medidas son necesarias.
Y lo segundo, este es un tema central para el gobierno del Frente Amplio. ¿Y el que no lo vota está fuera del frente? No, yo no me aventuro. No llegamos a ninguna situación. Ya han pasado casos de gente que ha desobedecido los mandatos políticos. Sí, ha habido algunos casos, han sido muy puntuales y no en temas de esta trascendencia. Yo creo que claramente así lo manifestaron todos los sectores políticos que se sentaron en la mesa con el presidente de la República. O sea, en esa reunión con el presidente Tabaré Vázquez, tuvimos todos los sectores políticos que integramos la bancada del Frente Amplio. Y nadie planteó algo distinto a lo que terminamos acordando. Por lo tanto, nosotros confiamos que ese acuerdo se va a... Por eso, si no se cumple ese mandato, ¿qué pasa con el legislador que no vota? Que incluso provocaría que no tengan la rendición de cuentas aprobada, porque la oposición ya dijo que no la vota. Bueno, eso sería la consecuencia muy negativa de no tener la rendición de cuentas aprobada. Por lo tanto, mayor daño que ese no habría para el país ni para, ¿pero eso ni para el gobierno? ¿Que expulsarlo del Frente Amplio? Bueno, no, el Frente Amplio tiene mecanismos estatutarios, tiene un tribunal de disciplina política, hay que sustanciar eso en el tribunal de disciplina política y eso lleva a todo un proceso de análisis. Pero si fuera por usted, sí los expulsaría. Bueno, yo lo que creo ¿Alguien que le hace tanto daño a un proyecto político? Yo creo que si a alguien le hace tanto daño a un proyecto político, no podría seguir siendo parte del proyecto político. Astori también dijo esta semana, en conferencia de prensa luego de la comparecencia, que esto no arregla los problemas del país en materia económica, que no es suficiente, hay que seguir trabajando, aunque anticipó que no habría otro proyecto de ajuste o consolidación fiscal. Si fuera necesario, ¿usted recurriría a tarifas públicas para aumentarla o recurriría a reservas internacionales para que se pueda solucionar la situación económica del país? Yo lo que creo es que lo primero, es claro que la situación económica del Uruguay está sujeta a la evolución de la situación económica en la región y en el mundo. Nosotros somos un país muy pequeño, por lo tanto nosotros no ponemos condiciones económicas al resto de los países, ni de la región y mucho menos del mundo. Por lo tanto, la evolución de la economía uruguaya no depende exclusivamente de esta rendición de cuentas ni de las medidas que en esta rendición de cuentas se están tomando. Estas medidas van a contribuir en buena medida a tratar de estabilizar la situación en este momento más crítico y después vamos a depender de cuál sea la evolución en definitiva de la economía en el mundo y en la región. A nosotros históricamente siempre nos impactó mucho lo que pasa en Brasil y Argentina. Siempre fue así. Estos son países que entran en situaciones muy críticas muchas veces, pero también rápidamente se levantan por las capacidades instaladas que tienen estos países. Por lo tanto, si Argentina mejora su situación, si Brasil en un momento recobra su estabilidad institucional, son todas cosas que uno prevé que pueden suceder y que van a impactar positivamente en la economía uruguaya. Por un solo dato, una buena temporada turística en el verano del 2017 es más de un punto del PIB. Para tener la relevancia, ¿no?, de lo que puede llegar a ser una buena temporada turística. Pero si fuera necesario, ¿usted recurriría a tarifas públicas o no? Nosotros nos parece que las tarifas públicas impactan sobre el conjunto de la población sin discriminar situación económica, capacidad de ingreso, etcétera. Por lo tanto, no es un buen mecanismo el de las tarifas públicas. ¿Cómo ya se usó? En realidad es muy relativo el uso. Durante 10 años las tarifas públicas en el Uruguay evolucionaron por debajo de la inflación. 10 años evolucionando las tarifas públicas por debajo de la inflación. El último ajuste lo que hizo fue llevarlas al nivel de la inflación. Pero el presidente UTE había hablado de un porcentaje y el gobierno después autorizó un porcentaje superior al que el propio presidente UTE había dicho, porque para él alcanzaba con eso, pero de alguna forma el gobierno precisaba caja. Sí, lo que pasa es que en este caso las empresas públicas hay que mirarlas globalmente y no de la perspectiva del jerarca que la administra. Está bien, el jerarca que la administra toma la mejor decisión para la empresa pública, en este caso UTE. Lo que pasa es que el gobierno esto lo tiene que mirar integralmente y cómo impacta eso en las cuentas está usando para hacer nacionales, caja, ¿no? Y sin duda que tienen un efecto de recaudación. Siempre lo tuvieron. O sea, lo tuvieron en su momento para controlar la inflación, cuando las tarifas evolucionaban por debajo de la misma, cumplían claramente un efecto de contralor de la inflación. Pero ahora usted no lo usaría entonces. Yo no usaría de manera decisiva las tarifas públicas al estilo argentino, ¿no? Si estamos hablando de aumentar las tarifas públicas un 300%, un 400%... No. Yo le hablo del estilo uruguayo, de aumentar un poco más de la inflación como para hacer un poquito más de caja. Eso hay que ver en su momento cuál es la realidad del país y cuál es la propuesta del gobierno. ¿Usted no diría que no a eso? Yo diría primero que las tarifas pueden acompañar la evolución de la inflación, sin duda lo van a tener que hacer, en esta realidad lo tienen que hacer, y después si alguna exige una corrección específica, si es menor, no sería relevante.
pero no utilizar las tarifas públicas como un mecanismo. ¿Y eso ayudaría a paliar la situación económica complicada de Uruguay? No, yo creo que esas cosas tienen un impacto, hay que ver en su momento cuál es el nivel de dicho impacto. Yo creo que el Uruguay tiene que empezar a analizar algunas otras medidas que nosotros sí lo hemos planteado en el debate con el Ministerio de Economía y lo hemos planteado con el Gobierno Nacional, que hay un conjunto de la actividad económica nacional que durante estos últimos 10, 11 años han tenido un tratamiento desde el punto de vista fiscal privilegiado, ¿no? Y que el Uruguay debería ensayar algunos cambios. Usted habla de exoneraciones, eliminarlas. Fundamentalmente, las rentas al capital podrían realizar una contribución mayor a esta situación económica. Ahí hay un conjunto de instrumentos que hay que pensar. Nosotros hemos venido trabajando en algunos de ellos. Nos parece que el impuesto al patrimonio en el Uruguay es muy bajo. ¿Usted lo aumentaría para personas físicas y para personas jurídicas? Sí, yo creo que el impuesto de patrimonio es algo que hay que ver. Algunas exoneraciones, sin duda, hay que verlas, hay que revisarlas. No tiene mucho sentido que, por ejemplo, algunas instituciones de educación privada tengan las exoneraciones que tienen. Por ejemplo, acá se da la paradoja que la Universidad de la República paga un 19% de aporte patronal al Banco de Previsión Social. La ORT y la Universidad Católica pagan 0 pesos, ¿no? En la Constitución dice que no se les puede cobrar. Claro, por eso. Ahí hay inequidades, ¿no? Pero ahí no puede cambiarlo usted, salvo que cambie la Constitución. No, pero después hay una serie de exoneraciones, por ejemplo, de IVA, vía mecanismos impositivos que sí se pueden llegar. ¿A la educación? A la educación, sobre todo lo que son donaciones, ¿no? Las donaciones hoy implican que generan una deducción de aporte de IRAE a las empresas que se realizan, y cuando van direccionadas a ciertas instituciones privadas, bueno, ese tipo de cosas se podrían analizar. Pero ahí lo que provoca es que no haya más donaciones. No, ahí lo que Si provoca no es que se redireccionen hacia otras actividades donde, por ejemplo, sea más necesario. Probablemente sea mucho más importante que esas donaciones vayan a la educación pública y no a la educación privada. O sea, ¿usted discriminaría para que esas donaciones vayan a la educación pública y no a la privada como están yendo ahora? Y no a la privada como están yendo ahora. Después el impuesto a lo que son las transferencias patrimoniales, el ITP, ¿no? Es algo que nosotros nos parece que debería tener es el que se paga cuando hay una sucesión. Claro, lo que se llama el impuesto a la herencia, ¿no? Debería tener cierta progresividad. Los juegos de azar no están grabados con IVA en este momento en el Uruguay, ¿no? El Uruguay ha utilizado mecanismos impositivos con un fin recaudador, pero también con un fin de salud pública. El aumento a las bebidas alcohólicas o al tabaco claramente tenían una finalidad de salud pública, pero también tenían una finalidad de recaudación. Ahora, los inversionistas con todas estas medidas que usted le anuncia de subirle todo y sacarle exoneraciones, ¿se quedan igual? No es subir todo y sacarle todo. Le sube la renta, las donaciones no las puede descontar, le sube el patrimonio. Nosotros no hablamos de subir todo el IRAE, nosotros lo que hablamos es, hay algunas exoneraciones que habría que revisar, claramente hay algunas medidas impositivas que se podrían tomar, en el caso del IVA a los juegos de azar es una. Algunos dicen que pero eso cuando puede... hacen las cuentas estas empresas dirían, ¿y para qué me voy a quedar acá si me están subiendo todo? Bueno, pero los juegos de azar... No, eso no, le hablo del resto. Eso, los juegos de azar no se van porque paguen IVA. No, le hablo lo del IRAE, lo del patrimonio, todo eso. No, lo del patrimonio es un impuesto que hoy tiene una recaudación marginal en el Uruguay, muy marginal. Se recauda muy poco de impuesto al patrimonio, entre otras cosas porque no hay mecanismos de contralor de la evasión eventual del impuesto al patrimonio. Yo creo que eso es algo que se puede ajustar. Hay claramente algunas otras cosas que hay que analizar. El Uruguay ha firmado ahora unos acuerdos a nivel de OCDE. Eso va a implicar que en buena medida los depósitos, tanto en el país de residentes como en el exterior, tengan que ser declarados, ¿no? Ahí hay mecanismos de mucha elusión y de mucha evasión fiscal. Por lo tanto, ese nuevo escenario también puede tener un impacto positivo. Todo eso son cosas que hay que evaluar. Hay que sentarse y analizarlas. ¿Las reservas internacionales las tocaría? El tema de las reservas internacionales es que aumenta el endeudamiento. Cuando uno toca las reservas internacionales... Pero para esta situación en particular. Yo creo que en esta situación en particular el ratio entre PBI y deuda está en una situación donde no sería saludable que eso se disparara, fundamentalmente para los equilibrios macroeconómicos. O sea, no las tocaría. Y para conservar el grado inversor. Me parece que hay que ser más cuidadosos. Sí creo que hay que empezar a analizar con tiempo, no para ahora, otro conjunto de medidas, en el caso que lo que diga el ministro sea así y que haya que buscar algunos otros mecanismos que nosotros estamos convencidos que tienen que ir por el lado de las rentas al capital y claramente no por las rentas al trabajo. La oposición una y otra vez dice, lo único que no hacen es tocar el gasto.
Y siguen gastando igual, y siguen gastando igual. Porque no se puede tocar el gasto, achicar lo que cuesta el Estado funcionando. Bueno, en realidad se está postergando más de 2.500 millones de pesos de gastos que se incrementaron en el presupuesto nacional de 2017 hacia el 2018. Pero no hay más nada para recortar, dice usted. Y yo creo que no hay muchas cosas más para recortar de las medidas, ¿no? En este caso, en vez de 3 vacantes, llenar 2 y no una. ¿Y hubo despilfarro, como dice la oposición? No, yo lo que creo que acá hay que entender de que a veces esas medidas pueden tener mucho marketing y uno las dice públicamente, si hay que bajar los funcionarios públicos. Pero probablemente no haya que bajar los funcionarios públicos en todo el Estado. Si uno quiere más seguridad, necesita más policías. Si uno quiere mejor salud pública, necesita más médicos y más auxiliares de enfermería. Si uno quiere una mejor educación, necesita más maestros y docentes. Por lo tanto, no hay que decir bajamos todos los funcionarios públicos. No, en algunos ámbitos de la actividad del Estado necesitamos más funcionarios públicos y ahí es donde crecieron. Cuando se dice en el gobierno del Frente Amplio, crecieron los funcionarios públicos, crecieron justamente ahí, policías, en la salud y en la educación. Y eso es importante para el país. Le invito a una pausa. Con mucho gusto. Continuamos a partir de la misma Quienes Quieren con el senador Marcos Otegi del Frente Amplio, recordando como hacemos habitualmente que nuestro programa tiene como día principal de emisión jueves, 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y continuamos en Quienes Quieren.